Bloque Central. John Ronald Reuel Tolkien, también conocido como J.R.R. Tolkien, un escritor inglés que en 1937 nos brindó una novela que marcó a toda una generación, El Hobbit. Una obra que, aunque estaba dirigida al público infantil, en realidad era para todas las edades. Más tarde al Hobbit le siguió lo que inicialmente iba a ser una simple secuela. Acabó siendo algo mucho más ambicioso, una trilogía de libros que se publicó en 1954, que fue El Señor de los Anillos. Que, bueno, esta obra ya sentó las bases del género de fantasía moderna, ¿no? Y tuvo un impacto literario y cultural muy, muy grande. Pasó el tiempo y, bueno, empezaron a llegar adaptaciones, ¿no? Que, bueno, algunas como la que hizo Ralph Bakshi de películas de animación, ¿no? Que, bueno, pasaron sin pena ni gloria. El auténtico bombazo llegó con el estreno de las películas de Peter Jackson, empezando en 2001 con La Comunidad del Anillo, ¿no? Y aquí, pues, la visión que tuvo este hombre de la Tierra Media y sus personajes y la forma de contar esta historia, pues nos dejó maravillados, la verdad. Al año siguiente llegaría Las Dos Torres y por último, en 2003, llegó El Retorno del Rey. Esta trilogía, vamos, cosechó cientos de premios y, bueno, estatuillas de los Oscars. Entre todas las películas pillaron 17 Oscars, que se dice pronto. Poco me parece. Hablando de Lego, pues en aquellos tiempos Lego estaba ahí dando sus primeros pasos con productos basados en IPs, ¿no? En licencias. Ya 4 años antes, en 1999, había empezado con Star Wars. Y hacía tan solo 2 años, en 2001, había empezado con Harry Potter, ¿vale? Tenía alguna licencia más, pero poco más, la verdad. Así que realmente era pronto para que Lego se atreviera a meterse en una licencia como era El Señor de los Anillos, ¿no? En aquel entonces. Pero bueno, poco a poco, con el paso de los años, fueron abriendo el abanico más y más a lo que realmente ahora, hoy en día, podemos tener, ¿no? Coges un catálogo de Lego y lo difícil es encontrar una línea de Lego que no sea una IP, que sea una idea propia de Lego. Pues por aquel entonces ya empezaba a ir granjeándose eso y empezó ya a pillar IPs cada vez más importantes, ¿no? Como por ejemplo Toy Story, Prince of Persia, Ben 10, ¿no? El alienígena este que se va transformando, Indiana Jones, Batman, y bueno, poco a poco se fue más asentando al modelo que vemos hoy de que no le tiene miedo ni ascos a coger IPs. Sí. Y bueno, llega diciembre de 2011 y Lego anuncia que ha llegado a un acuerdo con Warner para lanzar sets de construcción basados en las dos películas del Hobbit que se están preparando, ¿vale? Estamos en un momento en el que todavía Guillermo del Toro estaba asociado al proyecto y iban a ser dos películas. Iba a ser Un viaje inesperado y Viaje de ida y vuelta. Pero en ese anuncio que hicieron también revelaron algo muy importante que era casi, yo creo casi que le hizo más ilusión a la gente que lo primero, que era que también iban a hacer, o sea, en el acuerdo también estaba incluido la propia trilogía del Señor de los Anillos, ¿vale? Que todavía gozaba, y bueno, y sigue gozando, de bastante popularidad. Entonces, como parte de ese acuerdo, pues no solamente se iban a limitar a sacar sets de las nuevas películas del Hobbit que se iban a estrenar en cines, sino también de las del Señor de los Anillos que se habían estrenado ya años atrás, ¿no? 6 meses después, Peter Jackson va y anuncia que al final van a ser 3 películas del Hobbit, ¿vale? En lugar de 2, causando no pocos dolores de cabeza en los planes que tenía Lego. Y bueno, como veremos ahora un poco más adelante, de hecho, influyó también en el tema de los lanzamientos que terminaron haciendo y demás, ¿vale? Bueno, Emi, todo esto esta pequeña introducción que hemos dado está muy bien, pero ¿qué es El Señor de los Anillos para ti? Las novelas, las películas, que...
Sí, a ver, yo la verdad que mi primera interacción con El Señor de los Anillos en su momento fue a través de los libros de rol. Un compañero del colegio tenía algunos manuales, ¿no? Tenía el libro principal para el juego de rol y algunas expansiones. Y él quería jugar al rol, pero claro, lo que suele pasar, ¿no? No quiere leerse el manual de reglas, no quiere hacer de máster y no quiere la parte dura de jugar al rol, ¿no? Él quería sentarse y tirar dados. Y me los dio a mí con la cosa de, oye, léetelos y aprenda a jugar y tal, y diriges una partida. Ujú. Y yo ahí ya fue cuando dije, hostia, esto está muy guay y tal, y aquí detrás hay unas novelas, ¿no? Pues voy a leérmelo, ¿no? Y ya me conseguí los libros y me los empecé a leer, los del Señor de los Anillos. Debo decir que el autor, Tolkien, en las descripciones de paisajes y de construcciones y de todo, el tío se puede tirar páginas y páginas describiéndote un árbol o describiéndote una fortaleza, ¿vale? Súper detallado y tal. Pero bueno, quitando eso, la verdad que las novelas a mí me gustaron mucho y me las leí todas y me vinieron bien para luego cuando vi la película, ¿no? Las películas que a todas iba el día del estreno, ¿sabes? Cuando era más pequeño hacía que mis padres me llevaran al cine, ¿no? El día del estreno con mis amigos para ir a verlas. Vamos, y flipábamos en los estrenos, en todos. Vamos, y en la última ya, pues de levantarte y aplaudir, ¿no? En las escenas épicas. Porque, bueno, la verdad que la visión de las películas me encantaron. Y ya luego me leí también al poco de terminarme la trilogía, me leí el libro del Hobbit, que me lo leí después. Y este sí que lo recomiendo enormemente porque es un libro muy chulo. Me lo he leído 3 veces porque es que se lee muy fácil y es muy, muy entrañable. Sí, es mucho más, Y es mucho menos árido, digamos, exacto, aquí, que... aquí Tolkien no se tira 3 páginas Mm, para describirte una flor, ¿vale? Aquí es más, bueno, otro tipo de lectura, ¿no? sí. Y yo este lo recomiendo enormemente. Y bueno, a ver, pese a que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay trozos del libro que directamente se los salta entero, ¿no? Hay tramas que, por ejemplo, lo de Tom Bombadil, ¿no? Ujú. Desaparece totalmente o algún enfrentamiento o, por ejemplo, cuando están en la comunidad, que son asaltados por lobos y tal, todo eso también desaparece, ¿no? De los libros y otras partes que cambian, pero con respecto a las películas, pero aún así las películas es que no lo echas de menos, la verdad. Ujú. Y bueno, ya sabemos aquí que Peter Jackson ahí ha hecho el resto y la verdad que está muy bien. Con respecto al Hobbit, el libro me encanta y las películas no tanto, la verdad. Me gustan, a ver, me gustan algunas partes, ¿no? Y tal, pero es que tiene cosas que son imperdonables, tío, argumentalmente y de interpretaciones y de what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué está sacándome un gusano de Dune aquí para, ¿sabes? O sea, cosas que realmente están ya explicadas en el libro, ¿por qué te las inventas, ¿sabes? Sí. Para justificar cosas, Yo pero bueno. si algún día se inventa una máquina que te permite ver la tele ¿cómo era esta serie? En Rick y Morty, que puedes ver canales de otras, de Sí, de otras realidades alternativas, ¿no? alternativas. Lo primero que voy a sintonizar, lo primero que me gustaría sintonizar es esas dos películas del Hobbit de Guillermo del Toro. Porque creo que hubiese sido totalmente diferente a lo que terminó siendo Sí, sí, este, sí. este Hobbit de un Peter Jackson ya bastante más cansado y en piloto automático que el que tuvimos con Sí, no, sí, se nota que se nota. mm, O sea, que ahí el tío a lo mejor estaba ya, además abusando ya más de CGI, CGI mm, a tope, ¿sabes? Cuando apenas se había usado, o sea, apenas no se había usado CGI en El Señor de los Anillos, pero apoyado en muchos efectos prácticos. exacto, Mm, exacto. Hay muchos trucos de cámara, ¿no? Trucos de cámara también. sí. Y bueno, la verdad que muy fan de tanto bueno, de los libros, de las películas y del Señor de los Anillos. Y evidentemente cuando la noticia, ¿no? Cuando salieron set en su momento del Señor de los Anillos, pues allá que estaba yo y el primero, la verdad. Y dentro de lo que me permitía mi economía de aquel entonces,
me hice con unos cuantos. Bueno, y para ti, Envidia, ¿cómo, envidia. cómo, cómo Yo, conociste el Señor? ¿Dónde te tocó el Señor de los Anillos? no, yo la verdad es que no es una saga que me apasione demasiado. No, no me llama la atención. Yo a los que solamente nos escuchan, ahora mismo estoy sujetando a Andúril entre mis manos. Es la espada con la que corté mi tarta de boda. Y bueno, mi boda que fue temática del Señor Anillo, estaba El Señor de los todo Anillos. la invitación, ¿no? Era como pan de lembas y todo eso. O sea que sí, se puede decir que me gusta el Señor del Anillo un poco. Y mi viaje de boda, pues fue a. Mi viaje de novio fue a Nueva Zelanda, ¿no? Me recorrí, no sé si fueron 3000 y pico kilómetros en autocaravana por todas las localizaciones, ¿no? Me compré un libro, tenía un libro que era precisamente las localizaciones del Señor de Anillos. Íbamos tachando de la lista, ¿no? Este hombre ha subido al monte del destino, de verdad. Yo he subido, he subido. De hecho tengo ahí piedras. Tengo ahí Tengo trocitos piedras del monte del tengo destino. ahí roca volcánica del Monte del Destino. Y sí, sí, no, fuimos a todos sitios. Estuvimos en ¿qué te digo yo? En el recodo de río en el que sacan el anillo, ¿sabes? Gollum se encuentra el anillo. En el de que Arwen, Arwen también, el de exacto. Arwen con los caballos, que cuando está dando el esquinazo A los a, Nazgûl. a los Nazgûl, que sale que desborda el río, pues ahí también, eso está cerca de un pueblo que se llama Queenstown. En fin, estuvimos en todos, básicamente, incluso llegamos a hacer una especie de. Que esa fue la parte del viaje quizás la única parte del viaje que nos salió mal porque no llegamos a lograrlo. Básicamente había. Bueno, Rivendell es un decorado, ¿vale? Pero el fondo de Rivendell con las cascadas es bastante, en un alto porcentaje es real. Hay un valle en Nueva Zelanda donde el deshielo de un glaciar pues hace que haya como pues, un montón de cascadas que caen todas ahí, ¿no? Pero está en la gran puñeta. Entonces, hay dos formas de llegar. Una es en helicóptero, que vale bastante dinero. Entonces no era una opción. Y la opción 2 es que encontré una ruta de senderismo para tirarte, pues no sé si eran 6 horas andando y llegabas al mismo sitio que llegas con el helicóptero en 5 minutos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nada más empezar la ruta, si había que empezar a la izquierda del río, nosotros empezamos a la derecha del río, ¿vale? Y conforme empezamos a subir, nos metimos en un bosque que era. O sea, ahí no ha pasado humano o sea, a ver, Nueva Zelanda es un país en el que hay como, no sé, como 100 cabras por cada humano, ¿vale? Y. Ovejas, perdona, 100 ovejas por cada humano. Y en el bosque este que te digo que estábamos haciendo nosotros la ruta, te juro que ahí tenemos un accidente y no nos encuentran nunca más, ¿vale? Ni a mi mujer ni a mí. Y hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que estábamos haciendo la ruta mal, de que ya nos estábamos desviando y no había forma De de cruzar el enderezarnos. río, O ¿no? sea, teníamos que cruzar el río, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que nos dimos cuenta ya había como un desfiladero, ¿vale? Era como un acantilado para bajar al río. E intentamos descolgarnos un poco por las ramas y Qué tal, locura, tío. ¿vale? Anda que... Y en el momento en el que vi a mi mujer llorando, dije, ok, creo que hemos ido demasiado lejos. Creo que la luna de miel no va como pensaba. Vamos a dar la vuelta, ¿vale? No merece ver las cascadas estas no merece la pena morir aquí, ¿vale? Así que dimos la vuelta, porque es que sobre todo lo más peligroso era que es un bosque que era no sé, tío, yo no lo he visto eso en la vida, era como los propios árboles los escuchabas crujir y veías muchísimos árboles caídos porque Eran cucornos, el era el bosque suelo, ¿no? viejo. El suelo era como muy acolchado, ¿vale? Y tú te agarrabas a, yo qué sé, a una rama y es que la arrancabas entera de la tierra, ¿sabes? Que era como la tierra estaba como muy suelta por Sí, algún motivo muy que no. suelto. Sí, y en fin, muy peligroso. Pero al final todo salió bien. Pero bueno, quitando eso, ya te digo, taché todas las localizaciones que queríamos ver y un viaje alucinante que me gustaría repetir algún día. Y nada, sí, yo las novelas me las leí en su día, bueno, en mi infancia, en mi juventud, ¿no? Adolescencia. Me gustaron muchísimo. Luego, ya con las películas, bueno, las películas las viví a tope, me fliparon.
Y después de las películas me volví a leer El Hobbit, me encantó, y me volví a intentar, esto aquí es el punto en el que No, no, o sea, en el que a no mí me sé. pasó, exacto, yo no he podido volver a leer El Señor de los Yo Anillos. quiero, todavía Lo siento. lo tengo en tareas pendientes, pero efectivamente yo no pude. O sea, lo ¿No? intenté y en aquel momento Sin ya. embargo, El Hobbit Mm. ya te digo, me lo he leído 3 veces. Es Me lo verdad leí que la primera fue. vez Es verdad que y... fue una etapa en la que yo había perdido, o sea, yo de ser un ávido lector, pasé por una etapa que, bueno, en la que estoy todavía intentando salir, en la que leo muchísimo menos. Ahora estoy intentando coger todas las noches un poco de costumbre, ¿no? De leer algo y tal, pero al final es muy difícil ya con niños y demás. Los párpados hacen así, ploc. A mí o sea, yo dejé de leer libros a raíz de tener niños, la realidad. Sí, es Están duro. más cansados, es lo que Es tú duro. dices. Y con el Señor de los Anillos pues me pasó eso. Igual que el Hobbit sí que me lo leí de una sentada casi, el Señor de los Anillos es que no llegué a salir de la comarca. Porque entre otras cosas, no salir de la comarca son 200 páginas. O sea, es que estar ahí, que sí, contándote el árbol genealógico de, ¿sabes? Y todos los tipos de hierbas Sí, para sí, sí. fumar que hay, etcétera. En fin. Pero bueno, dejando a un lado eso, súper fan, sobre todo de las películas. Me fliparon las tres películas originales del Señor de los Anillos. Luego, cuando llegó el Hobbit, las cogí bueno, la noticia de que iba a ser Guillermo del Toro me emocionó muchísimo porque yo soy súper fan también de Guillermo del Toro. Y además es un tío que ha demostrado mil veces que sabe hacer películas con efectos prácticos que se ven, bueno, que envejecen. No sé si tú has visto recientemente o en los últimos 10 años, si has visto, por ejemplo, Hellboy 2. Justo iba a decir Hellboy, Tú tío. ves Es Hellboy que 2 hoy las 2 me parecen brillantes, y sí. se ve mejor que muchas películas de hoy día. Sí, ¿Vale? sí, sí. Son películas que han envejecido súper bien, precisamente porque, ¿sabes? Un tío con un traje y maquillaje y con algunos retoques digitales por encima siempre se ve mejor que el 3D el 3D de la época, ¿vale? Entonces, yo ya digo, me emocionó mucho la noticia, pero luego al final, pues no pudo ser. Y la primera no me desagradó, ¿vale? No me explotó la cabeza, Sí, la de un viaje inesperado pero no, está bien, pero me pero ya la gustó, está bien. segunda Pero la segunda me pareció horrible y tiene partes de vergüenza ajena y la, ya la terce- tercera la tercera, es... mira, hasta tal punto yo era lo típico, La ¿no? tercera es, bueno, ya da igual, No ¿sabes? sé, O no sé sea, si te, yo es que... sí, no sé si te acordarás que cuando salieron, o cuando empezaron a salir las películas del Señor de los Anillos, pues lo típico, ¿no? En DVD, luego salieron las ediciones extendidas y demás, y yo Sí, tenía la mega edición de cada una de esas películas, ¿sabes? Tenía la edición más tocha con las esculturas y no sé qué. con las culturas, Ahí sí. va. Del Hobbit, hice lo mismo con la primera, ¿vale? Me compré la edición super chachi pilongui ya en Blu-ray. Con la segunda tardé en comprármela y ya no me compré la más guay, ya me compré simplemente la edición en Blu-ray y tal. Y la tercera, yo creo que me la compré hace un año o año y medio, así. O sea, fue en plan, porque un día estaba mirando la estantería y digo, la colección de películas, ¿no? Y digo, ay, qué falta. Faltaba ese. Pero me la compré y es que no le he quitado el plástico. O sea, estás por mero completísimo. Ya. No aspiro a verla recién. No tengo ningún interés en verla. Es una película que la he visto solamente una vez, la vi en el cine y dije, ¿esto qué es, tío? ¿Sabes? ¿Esto qué es? Pero bueno, siempre nos quedará el Señor de los Anillos. De hecho, la estoy viendo precisamente esta semana. Llevo película y media. La estoy viendo con mi hija y le está gustando bastante. Así Que... que, guay. Pero bueno, vamos a hablar también aquí de Lego, Vamos a hablar de Lego. precisamente. Sí, yo, a diferencia tuya, Eh, en aquel momento cuando salió la primera, lo que vamos a llamar nosotros la primera edad, exacto, sí, iba a mencionar eso de que lo hemos dividido en 3 bloques, ¿no? La primera edad, que sería pues esa primera Wii que vino en 2012, no, 2011 o 2012, 2012, 2012. Luego la segunda edad, que bueno, serían estos sets, ¿no? Que tenemos ahora activos, ¿no? Rivendell, Barad-dûr y el futuro. Lo que podría venir, ¿no? Por así exacto, decirlo. exacto. Sí, primera, segunda y tercera edad, en definitiva, ¿no? Un poco haciéndole un poco de mini homenaje al Señor de los Anillos también, Exacto.